Hey, hola humano, mi nombre es Sherlock Rack. Bienvenido a mi pequeño proyecto benéfico. Para este punto ya sabrás mi discurso de memoria, pero es necesario que constantemente haga hincapié en que soy una mente brillante y multifacética. ¿Por qué? Pues no dediqué toda mi vida a estudiar solo para ser conocido como un simple mapache. Verás, además de ser un super genio, también poseo excelentes cualidades detectivescas, es decir, el nombre no está de adorno. Es por eso que en esta ocasión desvelaremos la historia del caso del Zodiaco. Prepárate para una historia fascinante y llena de misterio. Atento y comenzamos. El caso del Zodiaco es uno de los enigmas más intrigantes de la criminología moderna. Se trata de una serie de asesinatos sin resolver que ocurrieron en las décadas de 1960 y 1970 en el área de la bahía de San Francisco, California. El asesino, que se hacía llamar el Zodiaco, enviaba cartas cifradas a periodistas locales, burlándose de la policía y desafiándolos a atraparlo. Su identidad nunca fue descubierta y sus crímenes continúan siendo objeto de especulación y debate hasta el día de hoy. Todo comenzó la noche del 20 de diciembre de 1968, cuando dos adolescentes fueron atacados a tiros en una zona remota en las afueras de Vallejo, California. Ambos sobrevivieron, pero el agresor se esfumó en la oscuridad. Aunque este incidente fue aterrador, fue solo el comienzo de una serie de crímenes atroces que estremecerían a la zona. Menos de un año después, el 4 de julio de 1969, un joven llamado Darlene Ferrin y su amigo Michael McGeough fueron tiroteados mientras se encontraban en su automóvil estacionado en un área apartada. Desafortunadamente, Darlene murió a causa de las heridas, pero McGeough logró sobrevivir. Poco después del tiroteo, un hombre llamó a la policía para asumir la responsabilidad de los disparos y se refirió a sí mismo como el Zodiaco. Este fue el primer contacto oficial con el misterioso asesino. Las cosas se pondrían más enigmáticas cuando el Zodiaco comenzó a enviar cartas a periódicos locales en las que incluía mensajes cifrados que desafiaban a la policía a descifrarlos. También se jactaba de sus crímenes y amenazaba con cometer más asesinatos si no se publicaban sus cartas en las portadas de los diarios. El Zodiaco se convirtió en un verdadero enigma para las autoridades, quienes se encontraron inmersas en una especie de juego macabro con un asesino astuto y escurridizo. El 27 de septiembre de 1969, el Zodiaco perpetró un doble asesinato en una zona boscosa en Napa County. Un joven llamado Brian Hartnell y su amiga Cecelia Shepard fueron atacados mientras descansaban al borde de un lago. El asesino los ató y los apuñaló repetidamente, dejando gravemente heridos a ambos. Siniestramente, el Zodiaco regresó al lugar del crimen para dibujar un círculo con una cruz dentro, un símbolo que se convertiría en su forma distintiva. A pesar de los mejores esfuerzos de la policía, el Zodiaco continuó burlándose de ellos y cometiendo más asesinatos. El 11 de octubre de 1969, un taxista llamado Paul Stine fue asesinado a tiros en San Francisco. El asesino cortó un trozo de la camisa de Stine como prueba de su crimen y huyó de la escena. A pesar de que varios testigos presenciaron el incidente, la confusión y la falta de coordinación entre las fuerzas del orden dificultaron la captura del asesino. El caso del Zodiaco se convirtió en un fenómeno mediático y la ciudad de San Francisco vivía en estado de temor y paranoia. La gente comenzó a reportar avistamientos del presunto asesino y las autoridades se vieron inundadas por pistas falsas y teorías conspirativas. Sin embargo, el Zodiaco seguía siendo escurridizo y seguía burlándose de la policía en sus cartas. A medida que pasaba el tiempo, el caso del Zodiaco se volvía cada vez más complejo y lleno de incógnitas. Las investigaciones se estancaron y las teorías sobre la identidad del asesino proliferaban. Algunos sugirieron que el Zodiaco podía ser un hombre perturbado, mientras que otros creían que era un asesino en serie altamente inteligente y planificador. Sin embargo, no había pruebas suficientes para respaldar ninguna de las teorías. Con el paso de los años, el caso del Zodiaco cayó en el olvido y parecía que el asesino nunca sería capturado. Sin embargo, en 2007, la policía de San Francisco anunció un importante avance en el caso. Utilizando pruebas de ADN, lograron vincular al Zodiaco con una serie de asesinatos que antes no habían sido atribuidos a él. Esta revelación avivó el interés en el caso y renovó las esperanzas de que finalmente se pudiera resolver. A pesar de este avance, la identidad del Zodiaco sigue siendo un enigma. A lo largo de los años, se han presentado numerosas teorías sobre su posible identidad, incluyendo sospechosos como el asesino en serie Ted Kaczynski, conocido como el Unabomber, así como otros criminales y personas problemáticas. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada y el Zodiaco sigue siendo un enigma sin resolver. El caso del Zodiaco ha inspirado numerosas películas, libros y documentales, y su impacto en la cultura popular es innegable.
La persistente fascinación por este enigma solo resalta la naturaleza inquietante y desconcertante de los crímenes cometidos por este asesino. A pesar de los avances en la tecnología forense y la investigación criminal, el caso del Zodíaco sigue siendo uno de los mayores misterios de la criminología moderna. Ahora bien, teniendo en cuenta el repaso histórico anterior, ¿qué crees que pasaría si en la época actual apareciera un asesino misterioso similar al famoso Zodíaco? Sé que suena aterrador, pero es importante explorar este escenario para entender cómo reaccionaríamos como sociedad y qué impacto tendría en nuestras vidas. Imagina que en la época actual, un asesino con un modus operandi similar al del Zodíaco comienza a cometer crímenes en una gran ciudad. El individuo envía cartas a los medios de comunicación, se burla de la policía y deja pistas confusas en la escena del crimen. En una sociedad tan conectada como la nuestra, la noticia se esparcería rápidamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación, generando un gran impacto en la vida cotidiana de las personas. Lo primero que ocurriría es que la población sentiría miedo, incertidumbre y algunos incluso fascinación. La idea de que un asesino en serie esté suelto en la ciudad generaría un clima de desconfianza y ansiedad. Las personas se verían afectadas en su rutina diaria, evitando salir solas por la noche o frecuentar lugares poco transitados. La sensación de inseguridad se apoderaría de la población y la presencia policial se reforzaría en un intento por capturar al asesino. Por supuesto, la policía y las autoridades actuarían con rapidez para tratar de resolver el caso. Se desplegarían equipos de investigación especializados en crímenes en serie, se establecerían líneas de comunicación con la comunidad para recoger información y se emplearían tecnologías avanzadas para rastrear al asesino. Sin embargo, el hecho de que el individuo se comunique activamente con los medios de comunicación y deje pistas confusas dificultaría el avance de la investigación, lo que generaría frustración y tensión en las autoridades. Por otro lado, la aparición de este asesino misterioso tendría un impacto significativo en la industria del entretenimiento y la cultura popular. Seguramente películas, documentales, libros y series de televisión se realizarían sobre el caso, generando un gran interés público y alimentando la fascinación por el lado oscuro de la naturaleza humana. El misterio que rodea al asesino y sus acciones capturaría la atención de la sociedad, convirtiéndolo en un tema de conversación recurrente. Además, la aparición de un asesino misterioso similar al Zodíaco tendría consecuencias en la forma en que las personas se relacionan entre sí. La desconfianza y el temor a ser víctimas de un crimen podrían generar una sensación de aislamiento y división en la comunidad. Las personas estarían más alertas a los comportamientos sospechosos de los demás y serían menos propensas a confiar en extraños, lo que podría afectar la dinámica social y la solidaridad entre las personas. Desde el punto de vista de la psicología y la salud mental, la presencia de un asesino misterioso tendría un impacto en el bienestar emocional de la población. El estrés, la ansiedad y el miedo a convertirse en víctima de un crimen podrían desencadenar problemas de salud mental en muchas personas. Por tanto, se requeriría de intervenciones y recursos para apoyar a aquellos que se vean afectados psicológicamente por la situación. En términos de seguridad, es probable que las autoridades refuercen la vigilancia en áreas públicas y aumente la presencia policial en un intento por brindar protección a la población. Sin embargo, el hecho de que el asesino sea escurridizo y deje pistas confusas haría que la sensación de inseguridad persista, lo que podría impactar en la calidad de vida de las personas y en la percepción que tienen sobre la ciudad en la que viven. En el ámbito de las comunicaciones, este escenario pondría a prueba la responsabilidad de los medios de comunicación y su papel en la difusión de información sobre el caso. La ética periodística y el manejo de la información delicada serían aspectos cruciales a considerar, ya que la difusión desmedida de detalles sobre los crímenes podría exacerbar el miedo y la ansiedad de la población. Por supuesto, el impacto de la aparición de un asesino similar al Zodíaco también se sentiría en el ámbito tecnológico. Las redes sociales y los foros de internet se convertirían en espacios de debate y especulación sobre la identidad y los motivos del asesino, lo que podría generar teorías conspirativas y desinformación. La capacidad de difundir información de forma instantánea y masiva tendría un impacto en la percepción pública del caso y en la forma en que se aborda desde las autoridades. Mi nombre es Sherlock Rack y me despido. No olviden darle like, suscribirse para no perderse ninguno de mis videos, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con sus opiniones y sugerencias. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Los espero en los comentarios y no se olviden de darle ese botón de suscripción. Gracias por formar parte de esta aventura. ¡Hasta la próxima, humanos!